Muchas gracias por vuestra invitación a los compañeros de Cibio, ¿no? Voy a retomar algunas ideas que has comentado, David. Respecto a algunos de los sistemas que comentabas, ¿no? tipo el del caso Bosco, que habéis llevado vosotros con tanto éxito, sí que avanzaré que según la última comunicación o las últimas guías de la Comisión Europea no se les va a considerar, además es que está dicho así, es decir, sistemas basados en reglas, algoritmos de tipo heurístico o sencillamente un algoritmo que parametriza una decisión, no se les considera sistemas de inteligencia artificial de los que están regulados dentro del reglamento de inteligencia artificial. O sea que esa duda ya más o menos nos la ha despejado la Comisión Europea. Sin embargo, luego me referiré a algunos casos que ha habido en Europa que tenían ese tipo de algoritmos concretamente y que, sin embargo, han dado lugar a efectos negativos, discriminatorios en algunos casos, para el ciudadano, con lo cual ahí tenemos un problema. Bien, la primera pregunta que yo me he planteado desde que llevo trabajando este tema, lo llevo trabajando por el Grupo de Acceso a Información Pública de la FEM, pero también a través de un proyecto de investigación de la Agencia Estatal de Investigación que finalizamos el año que viene con la Universidad Carlos III. Entonces, la primera pregunta que yo me planteé dentro de estos proyectos es, bueno, ¿qué sistemas de inteligencia artificial real, según la definición del reglamento de inteligencia artificial, está adquiriendo o está utilizando la Administración? Bueno, en este sentido, afortunadamente ya hay algunas iniciativas, pero la situación es absolutamente opaca. Es imposible saberlo. Lo que yo he hecho ha sido meterme en el maravilloso mundo de la plataforma de contratos del sector público, que si habéis tenido ocasión de utilizarla en alguna ocasión, es como buscar una aguja en un pajar. Y bueno, pues por entidad contratante que inicialmente, pues a lo mejor a través de noticias de prensa, etcétera, tienes idea de que a lo mejor ha podido adquirir alguna solución, pues así he buscado. Luego a través también de las plataformas, de los perfiles del contratante de las comunidades autónomas. Ahí sí que había más transparencia y ayer ya simplemente, por ejemplo, haciendo una revisión de la plataforma, del perfil del contratante de la Comunidad de Madrid, me salieron bastantes licitaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbitos está la Administración adquiriendo soluciones que desarrollan contratistas? Y esto es un primer problema, porque esto genera una dependencia tecnológica del contratista. Es un problemilla, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Y además, en el ámbito de la salud, algunas de esas soluciones, desde luego, tienen categorización de sistemas de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque lo que en realidad están desarrollando es un software médico que podría ser calificado como producto sanitario o como producto sanitario in vitro. Por ejemplo, para el apoyo de diagnóstico. Entonces, ahí, es decir, ese tipo de software, claro que está incluido en los sistemas de alto riesgo, con un pequeño problema. Cuando el desarrollo es in-house, es decir, cuando la Administración decide que lo desarrolla o una entidad privada lo desarrolla para un ámbito cerrado, pues por ejemplo, un hospital desarrolla este tipo de software con su equipo, en principio estaría amparado por una excepción como sistema de alto riesgo, que es una excepción que viene en el Reglamento de Productos Sanitarios y de Productos in vitro, ¿vale? Con lo cual ahí vamos a tener un primer problema. Pero bueno, vamos a suponer que se ha adquirido de un tercero, ¿no? Ahí habría, aparte de la dependencia tecnológica del contratista, la mayoría de los pliegos que yo he revisado pues son especificaciones funcionales muy genéricas. Primera cuestión, ¿incorpora los requisitos técnicos que exige el reglamento de inteligencia artificial? No. Os pongo un ejemplo, el tema del error. ¿Cómo se trata el error? Este tipo de sistemas, evidentemente, es decir, no son una verdad absoluta. Lo que generan es una predicción, un porcentaje. Como toda predicción, tiene su margen de error. El reglamento de inteligencia artificial exige que ese error se trate.
Bien, pues yo me he encontrado sistemas que en las especificaciones técnicas que exigía la Administración te dicen, bueno, admitimos un margen de error del 30%. Bueno, eso sí que es apetito por el riesgo, como dirían los que se dedican al ámbito de la ciberseguridad. De hecho, yo doy clase en un máster de ciberseguridad y hablándolo con alumnos, pero que trabajan en el mundo de la ciberseguridad y que trabajan con temas de inteligencia artificial, les parecía escandaloso. Bueno, pues me he encontrado pliegos que permitían, en el ámbito sanitario, es decir, por ejemplo, en temas de cribado. Claro, es que un 30% es tremendo. Es decir, vamos a asumir que, por ejemplo, un sistema pueda generar un 30% de falsos positivos. Bueno, es una decisión que se tiene que tomar. Bien, ¿en qué otro tipo de ámbitos me lo he encontrado? Y que pueden plantear un problema para los ciudadanos. Pues, por ejemplo, bueno, esto es sabido en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal, pues, por ejemplo, para detección de fraude. Problema que plantea el Reglamento de Inteligencia Artificial, que los excluye como sistemas de alto riesgo. En el considerando 58 lo deja claro. Y en el anexo 3 del Reglamento de Inteligencia Artificial, donde viene el listado de sistemas de alto riesgo, habla de sistemas de detección de fraude. Están fuera. Bueno, se puede decir, oiga, pero es que estos sistemas no forman parte del procedimiento administrativo sancionador. Ya, pero pueden dar lugar a un procedimiento administrativo sancionador. Es más, se pueden incorporar a todo el expediente. Siguiente problema que tenemos. Es decir, toda la información accesoria de un expediente administrativo, porque así lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, quedaría expuertas, por ejemplo, de una solicitud de acceso a información pública. ¿Por qué? Porque se la considera información auxiliar. Oiga, ¿tengo yo derecho a saber que a mí el sistema me ha catalogado como un perfil de riesgo? Y se ha podido equivocar. ¿Y qué me ha generado? ¿Una inspección tributaria que me ha vuelto loco, que me ha tenido absorbido? Oiga, pues ya es un primer perjuicio. Y además, siguiente consideración, es que ya hay ejemplos. Tú mencionabas, David, Holanda. En el caso de Holanda, hay un ejemplo muy conocido, que es el caso Siri, si no recuerdo mal, es del 2021, que precisamente se utilizaban este tipo de sistemas para detección del fraude fiscal o, por ejemplo, del fraude en el ámbito laboral, de la seguridad social, etcétera. Y bueno, allí el Tribunal Supremo dijo que claramente era un sistema que está mal construido. Es más, se referían a un árbol de decisión complejo. Esto lo dice la sentencia. Ha hablado de un árbol de decisión que puede ser un tipo de algoritmo que se utilizan en sistemas de inteligencia artificial. En principio, un árbol de decisión sencillo no tiene problema. Es un sistema interpretable y, por tanto, genera una explicación por sí mismo, ya que hablamos de transparencia y explicabilidad. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo lo hago complejo, el árbol de decisión le meto muchas variables y, por tanto, aumento la dimensionalidad del sistema, es decir, el aumento de variables, al final el sistema se hace poco interpretable y, por tanto, vamos a necesitar una explicación adicional. Y esto es a lo que se refiere la sentencia Siri. Oiga, el ciudadano no sabe de dónde sale la decisión, no lo tiene claro, le está causando además un perjuicio, se han tratado de manera ilícita sus datos personales, se ha dado lugar además a una discriminación, por tanto, invalidado. Pero es que en más resoluciones en el ámbito de Holanda, por ejemplo, concesión de licencias, que también además ahí el sistema lo automatizaba completamente. Con independencia del tipo de sistema, por ejemplo, se planteaba si se utilizaban cajas negras y los tribunales, ¿qué es lo que decían? Lo calificaban de caja negra, es decir, no se puede ver lo que ha pasado con independencia del tipo de sistema que se ha utilizado. Oiga, yo juez no puedo entender de dónde ha salido esta decisión. Por tanto, si yo no lo puedo entender, es decir, aquí estamos ante una decisión administrativa que no está motivada, que no es razonable, que son los parámetros por los que se rige una decisión administrativa que tiene efectos en nuestros derechos. Bien, más sistemas, por ejemplo, en el ámbito de control de inmigración, otros que son también sistemas de alto riesgo. Pues, por ejemplo, me he encontrado sistemas licitados por el Ministerio del Interior, están públicos, no estoy desvelando nada, que implementan
hablaban de algoritmos de Machine Learning, por tanto, sí incluidos en principio en el reglamento de inteligencia artificial, es lo que se llama aprendizaje automatizado, pero tampoco decía mayor descripción, es que es el problema de los pliegos. Es decir, que a veces hacen referencia a algún tipo de estrategia de inteligencia artificial, pero en términos bastante genéricos. No es lo mismo un algoritmo Machine Learning que, por ejemplo, una red neuronal o, por ejemplo, algunos tipos de árboles de decisión, como se llaman los bosques aleatorios, ¿no? Que son algoritmos que son poco interpretables y que van a necesitar de explicación adicional. A lo que luego me referiré, que es eso de una explicación, porque hay confusión con estas cuestiones. Claro, esto evidentemente puede tener consecuencias. Por ejemplo, también en el ámbito biométrico. Me he encontrado que algún consorcio público ha contratado, ha licitado sistemas de reconocimiento, la incorporación de funcionalidades de reconocimiento facial biométrico e incluso de posición, ¿no?, para implementarlo en sus sistemas de videovigilancia. Bueno, desde el punto de vista de protección de datos, bastante cuestionable, no sé si se habrá implementado, porque claro, cuando yo me he encontrado este tipo de sistemas, están licitados de hace tiempo. Es más, os podría decir que este tipo de sistemas me he encontrado soluciones que se vienen adquiriendo desde el año 2015. Claro, es que esto viene de antes, no es de ahora. Claro, este tipo de sistema, por ejemplo, este tipo de sistema biométrico licitado por un consorcio, una de las cosas que decían, funcionalidades, pues por ejemplo, identificación de etnia, género, raza. Bueno, es que eso puede dar lugar, no estaba muy claro para qué, o para qué un sistema de videovigilancia que está controlando un espacio público, de acceso público, necesita saber ese tipo de datos, ¿no? Bien, eso desde el punto de vista de protección de datos sería muy interesante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a entidades privadas tipo Mercadona, la Agencia Española de Protección de Datos les ha plantado multas de 2 millones de euros por implementar este tipo de sistemas. ¿Para qué? Pues para detectar a personas que a lo mejor ya tienen condenas penales por haber intentado o bien agredir a personal de seguridad o bien robar, etcétera, y sin embargo la Agencia Española de Protección de Datos se lo ha echado para atrás. Bien, sigo hablando de algunos de los sistemas. De fraude fiscal también, la agencia tributaria recientemente bueno, ya los venía utilizando y ha incorporado algunos. Como ya os he dicho, estos quedan excluidos del reglamento de inteligencia artificial. En el ámbito policial, por ejemplo, en el ámbito de inteligencia policial, para identificación de sujetos de interés. Para identificación de sujetos de interés, claro, si esto además lo mezclamos con biometría, hay investigaciones muy interesantes de proyectos piloto implementados en el Reino Unido que planteaban cuestiones como y además controlados los proyectos pilotos por la Autoridad de Protección de Datos de allí y de transparencia, porque es una misma autoridad, y cuestiones decían, bueno, tenemos un problema con la biometría y con este tipo de sistemas policiales. ¿Por qué? Pues porque las bases de datos no se actualizan, pueden tener errores, incorporan datos de redes sociales cuyo nivel de fiabilidad puede ser relativo o cuestionable y, claro, puede dar lugar, pues, por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos, a la detención de ciudadanos que no tienen nada que ver con la comisión de un hecho ilícito. Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos el caso Williams fue muy conocido, de un ciudadano afroamericano que fue detenido por un error en el match que había hecho el sistema y bueno, este señor estuvo detenido más de 72 horas, pero no solamente eso, se le abrió un procedimiento penal a pesar de que luego se había demostrado, se había acreditado que había sido un error. Entonces, estas son las cuestiones. Es decir, esto es lo que yo, lo que yo me estoy encontrando en las licitaciones que he podido encontrar. Bien, claro, cuando nos tenemos que plantear la naturaleza que tienen todos estos sistemas que he ido analizando, pues bueno, algunos pueden ser simplemente para actuaciones materiales de la administración. Por ejemplo, prestación de un servicio público. Pero claro, el reglamento de inteligencia artificial me dice que si un sistema determina el acceso a prestaciones, por ejemplo, en el ámbito sanitario o, por ejemplo, en el ámbito del triaje. El triaje se hace o el triaje en emergencias. Hay sistemas que están contratados ya.
que los han contratado las comunidades autónomas para hacer un triaje, es decir, a la hora de que llega un paciente a una sala de urgencias, a la atención de urgencias, y a lo mejor el sistema decide qué clasificación le puede dar. Bien, en el otro ámbito, además de la prestación de servicio público, apoyo a la actuación a una actuación administrativa que va a dar lugar a un procedimiento administrativo. Para mí estos pueden ser un poco los problemáticos, parte de los problemáticos. ¿Por qué? Porque son la antesala a un procedimiento administrativo. Si el procedimiento administrativo va a limitar derechos, o como es el caso del procedimiento sancionador, es decir, ¿qué conocimiento podemos llegar a tener de eso? Y ahora veremos qué es lo que dice el Reglamento de Inteligencia Artificial. Evidentemente, si hay sistemas que están excluidos, pues aunque el Reglamento de Inteligencia Artificial le diga al implementador del sistema, en este caso la Administración, que tiene que informar al afectado si está excluido, pues no sé yo hasta dónde se va a informar al administrado. Y luego, sistemas que automatizan la decisión administrativa. Aquí ha habido bastante discusión sobre la naturaleza jurídica, porque claro, dependiendo de la naturaleza jurídica que tenga en ese caso el sistema de inteligencia artificial o un simple algoritmo, es decir, ¿automatiza todo el procedimiento administrativo y da lugar a una decisión administrativa automatizada? Pues bueno, tenemos el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que habla de decisiones, es decir, de la automatización del proceso administrativo. Pero claro, es que la Ley de Régimen Jurídico es del año 2005. En ningún momento estaba pensando en sistemas de inteligencia artificial y, además, hay otra cuestión. Como la mayoría de estos sistemas tratan datos personales, esto y algunos sensibles, muchos de ellos sensibles, es decir, que necesitan garantías reforzadas, esto no es habilitación suficiente para que la Administración implemente, o al menos de esa manera, estos sistemas. Bien, claro, ¿qué es lo que nos está diciendo el derecho comparado, la práctica del derecho comparado? Pues que muchos sistemas que se han ido implementando en Europa, especialmente, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que ni siquiera eran sistemas de inteligencia artificial, eran sistemas basados en estadística, podríamos decir, tradicional. ¿Vale? O algoritmos heurísticos. Por ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos porque creo que son muy ilustrativos, que además son un poco paralelos al proceso que habéis llevado vosotros en Cibio, pero no les costó tanto, caramba, porque vosotros habéis estado muchos años con este tema. Por ejemplo, en Francia hay una plataforma habilitada, se llama Parcoursup, que en realidad lo que decide es si un alumno que va a acceder a la universidad cumple con los requisitos que sí que cada título universitario, cada facultad, para poder acceder. Aquí este fue muy interesante porque el Tribunal de Cuentas lo auditó. Dado que había habido muchas quejas, había habido muchas reclamaciones, había habido solicitudes a la Comisión de acceso a los documentos administrativos, es decir, documentos públicos, francesa. La CADA había dicho por activa y por pasiva, oiga, estos sistemas que automatizan la decisión los califica de procedimiento administrativo, es decir, en realidad lo que hacen es, a través de reglas, automatizar el procedimiento administrativo y, por tanto, la decisión. Es decir, son información pública accesible. No me cuento, por ejemplo, se establecían límites como la seguridad pública o la propiedad intelectual y la CADE dijo que, perdonadme la expresión, tururú, que no, que ni seguridad pública, que la seguridad pública, es decir, que la seguridad pública, por ejemplo, con relación a un algoritmo, eso se garantiza incorporando controles y medidas de seguridad. Es decir, que sepamos cómo funciona un algoritmo, que lo destripemos, en principio no tiene por qué plantear problemas de seguridad, y más en este tipo de sistemas. Otra cosa son sistemas que a lo mejor se utilizan para la defensa nacional o para la seguridad nacional. Esto es lo que dice el CADA. Segundo, propiedad intelectual. Lo dice muy claro. Oiga, todo lo que ha producido la Administración, si es algo que ha producido la Administración, otra cosa es que haya sido un licitador, que puede, en función de cómo se establezca el pliego, puede haber derechos de propiedad intelectual. Puede ser que no se han transferido todos. Pero en principio, si lo ha producido la Administración, si es un desarrollo interno, no cabe alegar derechos de propiedad intelectual, porque se ha hecho con dinero público y el ciudadano tiene derecho a saberlo.
Pero es que es más, cuando el Tribunal de Cuentas audita Parcoursup, se encuentra errores. Y además dice, oiga, algunos de los parámetros de la decisión daban lugar a discriminación. ¿Por qué? Porque priorizaban, por ejemplo, a los alumnos que habían estudiado en liceos privados. En el Reino Unido, durante la pandemia, también se utiliza un sistema de evaluación para determinar el acceso a una universidad, lo que se llaman las calificaciones A. Y es que, bueno, mucha gente se queda fuera. Hay una gran protesta masiva, bueno, se acaba auditando por estadísticos, por expertos matemáticos, y una vez más se vuelven a encontrar errores. En Italia, y de hecho tuvieron que retirarlo. En Italia, el algoritmo de la buena escuela. Este decidía, es decir, en qué lo licita el Ministerio de Educación italiano, y este decide, por ejemplo, en qué institutos o escuelas tenían que impartir clase, el destino de los profesores, ¿no? Evidentemente, esto estaba regulado. Había una norma que regulaba, oiga, en función de sus méritos, su antigüedad, etcétera, pues le toca un destino o le toca otro. ¿Qué ocurre? Que el sistema de repente a personas que objetivamente, como ha pasado un poco con Bosco, ¿no? Que objetivamente cumplían todos los requisitos para que les tocara un instituto cercano a su domicilio, pues acaban a 200 kilómetros. Claro, un desastre. Empiezan a haber reclamaciones, etcétera. Y una cuestión muy interesante, se inicia, de hecho, los sindicatos reclaman judicialmente, y una de las cosas que piden es precisamente el acceso al código fuente. Les dicen que no, pero finalmente los tribunales, el Tribunal de Bolonia le dice, oiga, ustedes además que representan a los profesores, tienen representatividad, son una asociación sindical, tienen, por así decirlo, un derecho de acceso privilegiado. Este derecho de acceso también lo tenemos reconocido nosotros. Claro, y en este consiguen acceder al código fuente y, bueno, se encuentran cosas surrealistas como que se habían utilizado lenguajes de programación distintos, uno muy antiguo, otro más novedoso, que estaba también plagado de errores, faltaban líneas de código. Bueno, la auditoría, cuando uno lee los textos de la auditoría, se queda un poco alucinado, y sobre todo que había costado millones de euros. Había costado millones de euros para eso. Claro, estoy hablando de sistemas que con el reglamento de inteligencia artificial no estarían incluidos y, sin embargo, pueden producir las mismas consecuencias para el administrado. Bien, llegamos ahora al reglamento de inteligencia artificial. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Vamos al reglamento de inteligencia artificial. Bien, respecto del reglamento de inteligencia artificial, pues buena parte de los sistemas que os he estado comentando, que me he encontrado por las licitaciones, serían calificados de sistemas de alto riesgo. Bien, ¿qué deberían estar cumpliendo estos sistemas de alto riesgo? Pero que, por supuesto, en los pliegos yo no me he encontrado. Y algunos de estos sistemas que se han licitado ya estaba la propuesta de la comisión, estaban en el proceso de trílogos, es decir, discutiendo la comisión con el Parlamento Europeo y con el Consejo de la Unión Europea cuál era la redacción final, es decir, ya se conocía. Y, sin embargo, yo no me he encontrado ninguna de esas cautelas, con excepción de un pliego, puede haberlos, de un pliego que se licitó a principios de este año, de Red.es, que es el único que yo me he encontrado que sí que incorpora parte de esos requisitos, pero el resto no. Lo cual a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esto es el problema de los sistemas legados. Oiga, ¿y qué pasa con los sistemas legados? ¿Van a tener que cumplir o no van a tener que cumplir? En principio, tal y como está redactado el reglamento de inteligencia artificial, no. ¿Vale? Pero es que, además, en el caso de la administración, de las administraciones públicas, del sector público, no van a tener que cumplir hasta el 2028. Oiga, y entonces, ¿qué van a estar? ¿Adquiriendo sistemas, desarrollando sistemas que no cumplan? ¿O cómo? Bien, pues, por ejemplo, con relación a estos sistemas, ¿qué requisitos deberían estar cumpliendo? El tema de datos, calidad de los datos. Esto es importante.
¿Por qué? Pues porque, es decir, precisamente la calidad de los datos y un sistema de gobernanza adecuado de los datos lo que garantiza es que no haya errores, que los datos sean representativos de los sujetos a los que se va a aplicar el sistema, si es que se aplica a personas físicas o a colectivos concretos, tiene que ser representativo de las personas y de los colectivos concretos a los que puede ser aplicado. Los datos, por supuesto, no tienen que tener errores, se tiene que trabajar el tema de la discriminación. Cuidado, puede haber discriminación directa. Muy bien, gracias. Puede haber discriminación directa, pero puede haber también discriminación a través de lo que se llaman variables proxy. Es decir, son variables intermedias que realmente, pues en principio, a priori, pueden no ser discriminatorias, pero la consecuencia final en el sistema es que lo sean. Entonces, en el tema de los datos, pues yo me he encontrado sistemas que, por ejemplo, en el ámbito de salud, que se adquieren con el objetivo de que sea aplicado a todo el sistema de salud autonómico, es decir, a distintos hospitales o centros hospitalarios. Claro, todos esos hospitales son el tipo de paciente, el perfil de paciente que reciben, ¿es del mismo perfil? Pues claro, dependiendo del área socioeconómica, no es lo mismo un hospital en una zona que en otra. Esto ya está demostrado y está estudiado en Estados Unidos, que incluso dependiendo a lo mejor de la etnia, de la raza, un sistema puede generar mayor error. Entonces, ¿esto se tiene en cuenta? Pues yo, desde luego, por lo que he visto en los pliegos, no. Otra cuestión, el tema de los datos. Aparte del tema de los datos, la cuestión relativa a los registros de actividad. Es importante cuando hablamos de sistemas que pueden alcanzar por sí mismos y después de distintos entrenamientos y reentrenamientos, como son los sistemas basados en algoritmos de machine learning o deep learning, tipo redes neuronales, es decir, tú los has destinado para una finalidad específica, pero a partir de distintos entrenamientos pueden acabar haciendo otras cosas. Claro, entonces para eso es importantísimo que haya un sistema de registros de actividad, registros log, que en el ámbito informático esto es muy habitual. Es decir, esto se utiliza, por ejemplo, para detección de situaciones anómalas y para detección, por ejemplo, de ciberataques. Entonces, esto yo tampoco me he encontrado que los pliegos lo incorporen. Entonces, ¿esto lo está teniendo en cuenta la Administración en los sistemas que ha implementado? Pues no, yo personalmente no lo tengo claro. O sea, no quiero decir que no lo está haciendo, pero si yo, evidentemente, las funcionalidades del pliego, yo no me encuentro esto, pues tengo que pensar, no sé si a lo mejor el contratista o luego en los acuerdos internos o a lo largo del desarrollo esto se tendrá en cuenta. No lo sé. El tema de transparencia, que esto es importantísimo. Vamos a ver, esto hay que tenerlo claro. El requisito de transparencia que establece, junto con el de interpretabilidad y explicabilidad que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial, son requisitos técnicos que no tienen nada que ver con la explicabilidad algorítmica. Es decir, sí que influye en lo que se llama la explicabilidad algorítmica o la transparencia algorítmica, es decir, el derecho a saber cómo funciona el sistema, cómo nos repercute el sistema y cuál es la lógica detrás del sistema, efectivamente. Y esto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ámsterdam sacó unos modelos de pliegos que precisamente distinguía esto entre la transparencia técnica y lo que llamaban transparencia procedimental. La transparencia procedimental estaba pensada para el tipo de explicaciones que se iban a dar a los destinatarios del sistema, es decir, al ciudadano. Esto me parece interesante. La transparencia técnica que se exige dentro del reglamento de inteligencia artificial es del tipo de la información que tiene que dar el proveedor del sistema, es decir, el fabricante del sistema, al implementador. Por ejemplo, en este caso, la administración. ¿Qué tipo de información técnica? Y aquí, por ejemplo, me he encontrado cosas surrealistas como que la traducción española pues tiene algunas cosas que están mal traducidas. Si uno se ve por ejemplo, habla con carácter general de parámetros. No, oiga, vamos a ver, el reglamento en la versión original habla de métricas. Es que el concepto de métricas de error es muy concreto. El término parámetro significa otra cosa en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera cuestión. Segundo, el reglamento de inteligencia artificial. Bueno, en realidad esa transparencia, la función que tiene es que el implementador del sistema tenga la suficiente información técnica para que pueda interpretar las decisiones. Es decir, vamos al resultado final, pero ¿y qué pasa con el camino, con todo lo anterior?
¿vale? Y luego menciona un poco que se puedan explicar. Eso hace referencia a la explicabilidad. En el dominio de la inteligencia artificial explicable, la explicabilidad en realidad hace referencia a un conjunto de técnicas, también algorítmicas, para explicar, es decir, para generar explicaciones de manera automática de algoritmos que no sean interpretables y que no sean transparentes desde el punto de vista de que no se pueda analizar correctamente el código. ¿Por qué? Porque el código no se conoce o el código no se tiene, etc. Bien, entonces, claro, estamos hablando de cuestiones diferentes. Y digamos, esta transparencia de la que haga el reglamento no se refiere en ningún momento a los destinatarios. En ningún momento se refiere solamente a la transparencia que tiene que tener el proveedor con relación al implementador del sistema. Sí que es cierto que entre las obligaciones que tiene el implementador del sistema es decirle, oiga, si es un sistema de alto riesgo y usted lo va a utilizar en destinatarios, en personas concretas, bueno, pues tendrá que informar que está utilizando este tipo de sistemas. Y si esos sistemas van a generar una decisión automatizada que tenga efectos jurídicos, pues tendrá que explicar, pero no se dice hasta dónde llega la explicación. Yo leo por muchas partes, bueno, pues entender la lógica del sistema, pero claro, si yo me tengo que ir a los tribunales, como habéis tenido que hacer vosotros, para impugnar una decisión que se basa en este tipo de sistemas, hombre, necesito saber algo más que la lógica, ¿no? Sobre todo porque seguramente voy a tener que contratar a un experto en este tipo de cuestiones que a lo mejor me destripe un poco la decisión y saber qué es lo que ha ocurrido. De la misma manera que si yo tengo que reclamar contra el constructor de una obra, claro que en teoría ha tenido que seguir el código técnico de edificación, yo me tengo que contratar a un perito para que me evalúe todo esto. Si es que al final es la misma cuestión. Y por ir finalizando, también el tema del error tiene que ver con la solidez, es otro de los requisitos técnicos, la solidez y la ciberseguridad. Bien, es importantísimo las métricas de error. ¿Por qué? Porque las métricas de error me definen cuán bien generaliza o cuán bien predice mi sistema. Si yo estoy admitiendo, es decir, yo no implemento métricas de error y solamente en algunos pliegos me he encontrado que se exige la implementación de métricas de error, pero dejando márgenes de error, como digo, de hasta un 30%, pues, bueno, pues no tengo yo muy claro cómo se va a hacer al final. Y además, la última cuestión es que todos estos requisitos técnicos que he mencionado son algunos, o por ejemplo, la intervención humana, es decir, hasta qué punto llega la intervención humana. Todos estos están pendientes de que la Comisión Europea, bueno, la Comisión Europea ha mandatado a las autoridades de normalización, y cuidado, una organización de normalización normalmente son entidades privadas, que lo que están diciendo es, oiga, esto se tiene que interpretar así, pues tipo ISO, ¿no? Esto se tiene que interpretar así, de esta manera, etcétera. Claro, lo que han planteado algunos autores, oiga, ¿y esto qué nivel de principio de democraticidad tiene? Es decir, organizaciones privadas, aunque intervenga también el sector público, van a estar decidiendo hasta qué punto puede quedar limitado determinados derechos. Y bueno, pues ya por terminar, sí que es cierto que bueno, a mí principalmente me preocupa una cuestión, la de los sistemas legados, y dos, que hay sistemas que va a utilizar la administración pública que quedan expuertas del Reglamento de Inteligencia Artificial. Tres, dependemos también del desarrollo del anteproyecto de ley que comentaba David, que tiene que fijar todo el sistema sancionador, que por supuesto va a recaer en las organizaciones privadas, con lo cual, ¿qué incentivo puede tener la administración pública para esto? Cuatro, bueno, no todas las comunidades, es decir, a nivel estatal todavía no tenemos un registro público de sistemas algorítmicos, con lo cual bueno, pues perdonadme que utilice este término, los frikis como yo tenemos que seguir tecleando para ver qué es lo que se está adquiriendo. Y bueno, yo creo que con el tema de Cibio se ha abierto una puerta, pero yo no tengo claro, si uno tiene que pleitear
porque a priori la Administración me va a decir, uy, no, esto afecta a la seguridad pública, esto afecta a un procedimiento de inspección. Es decir, me invoca cualquiera de los límites que hay en los artículos 14 y 15 de la Ley de Transparencia a nivel estatal, pues claro, voy a tener que seguir pleiteando, etcétera. Y fundamentalmente, si la decisión me afecta, es decir, hasta qué punto una mera referencia a la explicabilidad, en el sentido de que se entiende la explicabilidad, es decir, que la persona entienda cuáles han sido los parámetros o los elementos fundamentales para tomar la decisión. Pues yo no sé si será suficiente para que yo pueda pleitear contra la Administración. Y bueno, pues con esto acabe. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Estrella. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Yo creo que tenemos tiempo pues, como para 15 minutos aproximadamente. Así que si os parece, levantad la mano, o 10 minutos. Vale. Levantad la mano y os acercarán un micrófono para poder preguntar. Gracias. Hola, bueno, me llamo Ángel y vengo de Bilbao y es sobre las cosas que estás comentando y que leo por ahí. Veo mucho que se sigue al algoritmo y el uso que hace la Administración pública del algoritmo, con toda la dificultad que has dicho. No hay registro de cuáles hay, identificando uno es difícil acceder a él y luego es difícil llegar a entenderlo. Pero ¿hay algo trabajado sobre un seguimiento a priori? Y me explico, lo mismo que para hacer cualquier actuación de la Administración, eso es un acto administrativo y, por tanto, hay un procedimiento de cómo se aprueba un reglamento de la Administración. Para que haya un algoritmo utilizado por la Administración, no debería, ya que también va a desembocar en una actuación de la Administración, homologarlo de alguna manera a un reglamento y decir, bueno, pues que los algoritmos que va a utilizar la Administración se deban de hacer de determinada forma. Ya no cómo lo has hecho y vamos a destriparlo, sino es que lo tienes que hacer de esta forma, porque lo va a utilizar la Administración pública. Bueno, vamos a ver. A ver, conozco esa doctrina de equipararlo a un reglamento. Yo tengo mis dudas de que en realidad sea un reglamento, pero me da igual que sea un reglamento, un acto administrativo o una actuación material. Es decir, al final aquí lo determinante es, ¿tiene consecuencias en el administrado? ¿Tiene consecuencias negativas? Conozco la doctrina del reglamento y además conozco al autor y hemos debatido mucho sobre este tema. En el derecho comparado, pues bueno, te dicen que se pueden equiparar, por ejemplo, la doctrina alemana te dice que se puede equiparar a unas instrucciones de servicio, ¿no? Que también, si tienen efectos en los administrados, tienen que estar públicas, en teoría, debería, y sobre todo si tienen afectan a la igualdad, en teoría también deberían ser públicas. Es decir, me da igual el instrumento. Respecto a si existe, es decir, ¿cómo tiene que hacerlo la Administración? Buenas prácticas, bueno, pues en principio tendría que hacerlo conforme para los sistemas de alto riesgo o, por ejemplo, otros sistemas que, aunque no sean de alto riesgo, puedan tener algún tipo de efecto, ¿no? Como los que están recogidos en el artículo 50, ¿no? Pues tipo de ultrafalsificaciones, que esto es muy importante, por ejemplo, en el ámbito electoral. O sea, esto ya se está discutiendo y hay países como Francia que ya han introducido, o por ejemplo California, que ya han modificado sus legislaciones electorales para este tipo de cuestiones. Entonces, en principio tenemos tenemos esa referencia. Luego tenemos también el Código de Derechos Digitales, la Carta de Derechos Digitales que aprobó el Gobierno, que también ahí, bueno, se establecen algunos, pero claro, eso es soft law. Eso en realidad no es una norma jurídica que obligue. Entonces, pero sí que es cierto que se está trabajando por el desarrollo y, vamos, yo estoy en varios grupos, se está trabajando por concretizar y aterrizar esa Carta de Derechos Digitales. Y luego también, desde el punto de vista de la normalización, a mí me parece muy interesante algunas normas técnicas que yo he tenido ocasión de, o sea, con todos los reparos que puede tener una norma técnica, porque al final, bueno, pues sobre todo, claro, son organizaciones privadas las que las desarrollan. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo alguna que he tenido ocasión de consultar, sí que te definen los niveles de transparencia, por ejemplo.
y te lo clarifica muy bien, cómo tiene que ser en función del destinatario de esa transparencia y el nivel de transparencia, porque es una cuestión que no resuelve el reglamento. Te habla, el término que utiliza el reglamento es nivel de transparencia suficiente. Hola, hola, ¿y eso qué es? Pero sin embargo, alguna norma técnica sí que lo ha desarrollado y sí que, a ver, yo lo he reflejado en alguna publicación de esos distintos niveles de transparencia. Entonces, yo creo que aquí hay varios, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial sí que plantea los códigos de conducta. Yo entiendo que es una buena oportunidad también para la administración e incluso que trabaje con el sector privado en el desarrollo de esos códigos de conducta. Pero yo me remito a lo que hay hasta ahora y a mí es lo que hay hasta ahora es a mí lo que me preocupa. Es decir, esto cómo se hace más allá de que luego cuando la administración se siente con un adjudicatario de un contrato, pues a lo mejor lo aterricen o lo concreten más. Porque hay otra cuestión que no he comentado. En las contrataciones que se hacen, he tenido ocasión de echarle un vistazo a algunas mesas de contratación. Claro, los perfiles que hay en la mesa de contratación, que son quienes califican las ofertas, pues no me encuentro gente con expertise. Sí que veo que hay algunas administraciones que están licitando contratos para dar formación a los empleados, pero claro, me están diciendo que están implementando estos sistemas cuando los empleados que van a utilizar esto todavía no tienen conocimiento. Y más cuestiones, el reglamento de inteligencia artificial dice que, por ejemplo, en sistemas que utiliza la administración hay que hacer evaluación de impacto en derechos fundamentales. Yo, desde luego, no tengo referencia de ninguna. Ni siquiera tampoco de evaluaciones de impacto en protección de datos, que esto por el tipo de tecnología que es, lo tiene que tener y además es obligatorio por el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, en fin, y esto sí que lo he consultado pues con personas que trabajan en el ámbito de la administración, pero esto se está haciendo y me dicen, pues en principio no, porque es decir, tampoco es imputable a la administración en sí, o sea, faltan medios técnicos, humanos, hacer, por ejemplo, este tipo de evaluaciones todavía, las de derechos fundamentales todavía no hay metodología, la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha sacado una. En fin, esto es el panorama un poco que tenemos, pero sí, creo que deberían definirse, por ejemplo, en el Reino Unido sí que tienen definido buenas prácticas. La Autoridad de Inteligencia Artificial tiene establecido un catálogo de buenas prácticas para la propia administración, que es interesante consultar. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, en primer lugar, aprovechar para dar la enhorabuena a Cibio por organizar este evento que me parece muy oportuno, ¿no? Habéis hecho mucho hincapié en el tema de políticas públicas, y lo entiendo y debe ser así como prioritario, pero el mundo privado es muy amplio y nos va a terminar afectando y hay que regularlo también. Ahí no sé. Y después otro comentario que me he chocado con ello. Hay un movimiento que se llama superinteligencia, ¿no? Donde se ha pedido que se paren las investigaciones con respecto a superinteligencia, que es inteligencia superior a humana, hasta que haya consenso científico, técnico y que haya respaldo social. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, a ver, por ejemplo, esto ya se plantea con la inteligencia artificial generativa, que también se está contratando, por cierto. Tiene un caso, ChatGPT, una persona consulta a ChatGPT por contestar a la pregunta de la superinteligencia. Pregunta a ChatGPT sobre sí mismo y era un ciudadano normal. Esto ha dado lugar también a un procedimiento judicial en Holanda. Y ChatGPT le responde que es una persona pues, que tiene antecedentes penales, pero además por abusos y incluso, si no recuerdo mal, por haber asesinado a parte de su familia. Claro, y dice, oiga, claro, yo simplemente les doy un dato. Mis alumnos todo lo consultan a ChatGPT o sucedáneos. Yo me estoy preocupando de que ellos utilicen esto de manera correcta. Es decir, no les voy a impedir, aunque yo quiera poner puertas al campo, no voy a poder impedirlo. Entonces, lo único que puedo hacer es darles las suficientes competencias digitales para que lo usen responsablemente, ¿no? Y para que, sobre todo, te detecten el error. Respecto a la superinteligencia, bueno, es que, claro, yo ya he visto las declaraciones de los máximos CEOs de estas grandes empresas, OpenAI, etcétera.
Pues sí que estoy de acuerdo, es decir, pero ya no superinteligencia, pues por ejemplo neurotecnologías. Es que con las neurotecnologías podemos modificar el comportamiento de una persona y hay proyectos sobre esto. Es decir, sí que creo que la norma aquí está yendo mucho más despacio que lo que es la realidad científica, y francamente a mí me preocupa mucho. O sea, yo ya en muchos sitios donde voy, y cuando me dicen, oye, te vamos a grabar, lo vamos a publicar en internet, etcétera, yo ya empiezo a ponerme así, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, oiga, es que voy a estar ahí expuesta. A través de IA generativa me pueden hacer con un software sencillo, y esto está pasando con menores, me pueden hacer un deepfake. No todo el mundo tiene competencias digitales para diferenciar un deepfake o no, y hay algunos programas que ya te lo hacen con un nivel de precisión importante. Claro, y a mis alumnos les cuento el anuncio de Lola Flores, el anuncio como ejemplo. Claro, mis alumnos pueden pensar que esa señora es real. Pero digo, no, esta señora ya murió hace mucho tiempo y esto se ha hecho con inteligencia artificial. Entonces, sí que creo que tenemos un problema, pero también es cierto que es que la Unión Europea, yo la veo la veo como muy atrapada entre dos. Claro, tú cuando luchas con gente que no tiene límites o con estados que no se ponen límites, las reglas de juego pues son complicadas. Es que no es un tema nada fácil, porque hacerse se va a seguir haciendo, lo tengo clarísimo. Estas grandes empresas lo van a seguir haciendo, lo tengo claro. No tienen límites. Se puso límites a la clonación y en China han clonado. Ha habido experimentos de clonación de seres humanos. O sea que estamos en un mundo muy complicado.